Bueno, bienvenidas a esta primera actividad, entre comillas, extraprogramática del Magíster en Psicología Social. Le agradezco a todas las personas que están conectándose hoy y el interés que han demostrado en esto. Y nos conectamos hoy para, bueno, presenciar la charla de José Miguel Navarrete, quien es abogado, tiene un magíster en manejo de desastres de la Universidad de Copenhague y actualmente entiendo que está haciendo clase en otro programa de magíster de reducción de riesgo de desastre en la Universidad de Concepción, y ha trabajado a lo largo de su vida pro bono también en distintas temáticas de ayuda humanitaria en Dinamarca, Jordania, Nepal, India, y que entiendo que también su trabajo de grado fue apoyado por la Cruz Roja danesa. Y hoy día nos va a presentar esta charla llamada Violencia de Género en contextos de emergencia, una crisis dentro de una crisis. Así que nada, pues José Miguel, te agradecemos y te damos la palabra para poder comenzar. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, por lo menos. Muchas gracias, Andrea. Sí, Gracias. perfecto. Sí, gracias por la presentación. También contarles que yo hoy día soy parte del equipo de Cruz Roja de gestión del riesgo de la sede nacional. Vamos a partir conversando sobre esto. Nicolás también me pidió que un poco también comenzara con un poco con la gestión de riesgo, ¿cierto?, internacional, y de ahí relacionarlo también con la violencia de género. Este tema es bastante apasionante, traté de comprimir, pero lo más que pude, pero eso, espero que se diviertan y que a la vez también se sientan cómodos en preguntar. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y la idea es que participen. Entonces, hoy día conversaremos sobre el rol de la ayuda humanitaria. Me gustaría, si igual Nicolás me informa la cantidad, sé que son 2 horas el tiempo máximo, ¿cierto? ¿Estoy bien ahí o no? Sí, tenemos hasta las 8, particularmente hoy día que juega Chile después, pero, pero sí, tenemos la idea es terminar a las 8 para no seguir a más tardar, para no ocupar el tiempo de la Claro, gente, que fue el horario que comprometimos. sí, genial, genial, súper, tenemos tiempo. Y la idea también es hacerlo de alguna forma interactivo. Entonces hoy día vamos a conversar sobre el rol de la ayuda humanitaria, sobre los principios humanitarios, sobre un modelo que existe de evaluación, que es el modelo PAR, que significa Pressure and Release, que es como de modelo de presión y liberación de las vulnerabilidades, de la gestión internacional de desastres, violencia de género, y luego un poco de las intervenciones, ¿cierto?, que se han llevado a cabo para prevenir y mitigar, y vamos a analizar estos dos conceptos, mitigación y prevención, en los campamentos de refugiados actuales hoy en Cox's Bazar, en Bangladesh, que hoy es el campamento más grande del mundo. Primero me gustaría que partiéramos conversando con esta discusión que fue también relevante dentro del magíster en los inicios, y para ponernos un poco quizás al día con esta discusión. Me gustaría que me cuenten un poco qué consideran sobre esta pregunta. Si existen los desastres naturales, ¿qué piensan ustedes? ¿Pueden hablar? ¿Sería ideal? Yo creo que solo los desastres naturales existen cuando hay personas involucradas. En el sentido de que si hay un tsunami en un lugar donde no vive nadie, nunca nadie se va a enterar, y en ese sentido como que no existe porque no hay, no sé, no hay desastre. No sé, eso. Súper bien, Amelia. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo complementaría la definición de Amelia, que me gustó mucho también, quizás con que de repente, claro, no afectan directamente a alguien, pero pensando que esto es un ecosistema, un desastre natural afecta a una determinada cuestión que produce una serie de relaciones que sí termina afectando a un grupo de personas o una determinada situación que efectivamente se vuelve desastrosa para un grupo o una población particular. Súper bien, Nicolás. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, frente a los desastres naturales, ¿por qué es importante esta discusión? Porque más que sea
un tipo análisis académico, es más bien práctico. Y la comunidad internacional hoy relacionada con la gestión de desastres, estamos hablando de las organizaciones que están muy ligadas, ¿cierto? Como las Naciones Unidas y la agencia que trabaja en la gestión de desastres, o la Cruz Roja, ¿cierto? Internacional, y todas las organizaciones humanitarias, hoy día están contestes dentro de, están de acuerdo en el sentido de que los desastres naturales en verdad no existirían, sino más bien es el grado de vulnerabilidad que tiene una comunidad. A mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, más riesgo de que pueda existir un desastre. Entonces, claro, si hay un fenómeno natural o una amenaza natural en una isla desierta, claro, de alguna manera esto no impactaría a ninguna comunidad. Entonces, de forma académica podríamos decir sí, o sea, es un desastre quizás natural, pero hoy día la discusión relacionada con la ayuda humanitaria y con la preponderancia que ha tomado el concepto de vulnerabilidad, eh, de alguna manera se concluye que no existiría, ¿cierto?, en los desastres naturales. Luego, ¿qué entendemos por ayuda humanitaria? ¿Hay algún comentario por ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece que un poco hace la ayuda humanitaria? ¿Alguna idea quizás del... O sea, por lo que tú acabas de decir, me da la sensación de que justamente es la ayuda que se entrega a esas personas en vulnerabilidad. Claro, exacto, es que es así, es así. Es un sector, podemos decir que es un sector que se define como la asistencia diseñada, ¿cierto?, para salvar vidas, eliminar, ¿cierto?, el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana. Y ahí se relaciona con algunas guías. Hoy en día hay algunos ciertos estándares mínimos a la hora de actuar, ¿cierto?, como un trabajador humanitario, que se relacionan directamente con la dignidad de las personas. Luego, aquí, por ejemplo, aquí estoy en India con la universidad, fuimos a hacer un ABC, que es una evaluación que se hace en terreno. Vamos a ver un poquito más adelante que hay otra evaluación que se puede hacer con data secundaria. En cambio, la información, ¿cierto?, es con data primaria, que se hace trabajando en terreno con las comunidades. No vamos a entrar directamente en el ABC porque eso tomaría una clase entera, o quizás dos, pero sí mencionar que aquí vemos un poco el tema de las vulnerabilidades. O sea, el 2004, ¿cierto?, el terremoto, ¿cierto?, submarino con posterior tsunami en el Océano Índico fue bastante similar en grados, 9.1 con el de Japón el 2011. La diferencia es que el de Japón tuvo 18.000 muertos, alrededor de 18.000 muertos, y el del Océano Índico, y India fue muy afectada, tuvo alrededor de 270.000. Entonces ahí vemos en el fondo cómo son las sociedades, ¿cierto?, las comunidades que tienen esta capacidad, ¿cierto?, de ser resilientes frente a una amenaza. Ahora cuando ya empezamos a adentrarnos más en esta conversación, lo tomamos así, como una amenaza que podría ser en este caso natural, ¿cierto?, que sería, por ejemplo, un tsunami, un terremoto. Esto fue claramente después del 2004, y ya esta comunidad que tenían este tipo de casas, que están ahí, ¿cierto?, con estos techos de paja, y que fue afectada durante el tsunami del 2004, de alguna manera habían empezado también a empoderarse, y habían creado el Cyclone Center, que tenía una capacidad como de 400 personas, por ejemplo, frente a una amenaza, ¿cierto? Nosotros hicimos trabajos de focus group, ciertos trabajos grupales, para ir analizando, ¿cierto?, cómo potenciar la comunidad, cuáles eran las personas, por ejemplo, más vulnerables dentro de ella. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos incluso ellos, claramente con mucho menos recursos que Japón, ¿cierto? Pero se implantaron estos árboles casuarina, que son una especie de árboles que de alguna forma se pueden existir, ¿cierto? Pueden coexistir en estos terrenos que son de dunas, ¿cierto?, de arena. Entonces, esta funciona como una barrera natural frente a los desastres. Entonces ahí vamos viendo cómo las comunidades de alguna manera, ¿cierto?, van trabajando, ¿cierto?, y van trabajando con sus debilidades.
Luego mencionar que claramente hay algún, así como un poco más específico frente a lo que pasó, lo que hicimos en India. El agua había quedado muy salina, en las comunidades se estaban enfermando, entonces nosotros al final de este reporte también entregamos este reporte a algunas organizaciones donde una de las grandes como labores que debiesen empezar a trabajar ahora es los filtros de agua. Siempre son distintas las áreas con las que hay que trabajar. Incluso en temas de costumbres. Por ejemplo, en esta comunidad las mujeres que usaban estos típicos atuendos que ustedes se pueden imaginar, ¿cierto?, de la India, no tienen la posibilidad de subirse a la moto, por ejemplo, de un vecino. O sea, si no es el esposo, en el fondo no pueden arrancar. Tienen que arrancar solamente en el fondo, o sea, ahí es complejo. En el fondo. Entonces, frente a una amenaza, ¿cierto?, frente a una emergencia, ¿cómo se trabaja ahí? Y ahí claramente se potencia, ¿cierto?, esto con los trabajos en grupo, con la asistencia psicosocial, y de alguna forma, porque claro, la idea es empoderar, ¿cierto?, a las comunidades. Ahora vamos a hablar un poco de los principios humanitarios. Hay más principios, por ejemplo, la Cruz Roja tiene también el principio de unidad de unidad y de voluntariedad, pero estos son los 4 principios que son más, de alguna forma, relevantes con el trabajo humanitario. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Entonces, el principio de esto, como para que ustedes ponerlo como en práctica, es pensar, a ver, yo soy un trabajador humanitario que puedo trabajar en alguna de las distintas áreas, ¿cierto? Puede ser logística, puede ser en salud, puede ser, ¿cierto?, en campamentos de refugiados. Entonces yo llego al terreno y yo siempre tengo que ir con estos 4 principios en mí como trabajador humanitario. Entonces el primero, ¿cierto?, se relaciona con la humanidad. Entonces el sufrimiento, ¿cierto?, debe ser atendido donde quiera, ¿cierto?, que éste se necesite. El objetivo aquí es proteger las vidas, ¿cierto?, y garantizar, ¿cierto?, la dignidad y el respeto a los seres humanos. El de neutralidad, aquí los actores, ¿cierto?, no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias. Luego, en la imparcialidad, la acción humanitaria debe ser sacada en función de, ¿cierto?, de la necesidad y dando prioridad, ¿cierto?, a las personas vulnerables, a las personas siempre en primera instancia que más lo necesitan, y sin hacer distinciones de raza, sexo, creencias. A mí me sale que en internet la conexión está inestable, pero ¿ustedes me escuchan bien? Un poquito entrecortado, pero se entiende la idea, por lo menos desde mi compu. Ok, ya, qué lástima. Si se llega a muy mal, igual me avisan, Nicolás. Esos temas de internet, lo siento mucho. Bueno, luego tenemos el principio de independencia operativa. Entonces, esta acción humanitaria, ¿cierto?, debe ser autónoma de los objetivos políticos, ¿cierto?, económicos, que se encuentren, ¿cierto?, en la nación específica donde vamos a trabajar. Aquí vamos a plantear este siguiente caso, que la idea es que ustedes se sientan cómodos y lo hagan. Yo les voy a dar un par de minutitos para que lo lean, pero a la vez tengo aquí el PowerPoint donde están los principios y el caso. Entonces yo les voy a dar unos 4 minutitos para que lo lean, lo hagan. Unos 5 quizás mejor. Y volvemos a conversar sobre eso. José Miguel, no sé si nos escucha, te veo medio pegado. Yo creo que se cayó. Sí, yo también creo. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí. Entonces, ya, súper bien. Y disculpen por el tema de internet, pero es como algo que ya nos supera, ¿cierto? A veces como este tipo de cosas. Pero pido 1000 disculpas si vuelve a pasar. En todo caso, no, cero mi intención. Bueno, volviendo a los principios humanitarios, ¿cierto? Son los que tienes que estar en terreno, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar en una zona de emergencia.
Y aquí tenemos, ¿cierto?, un caso que vamos a analizarlo, ustedes lo van a leer, les voy a dar unos minutitos, y lo bueno es que aquí, claro, está con los mismos principios en el mismo PPT. Es cortito, va a ser, no sé, 5 minutos, 4. ¿Lo alcanzan a leer? Sí, sí. ¿Y tienen alguna calzaría con el principio? ¿Se estaría vulnerando algún principio o algunos? A mi modo de ver, sí creo. Por lo menos identifiqué dos. El de humanidad y el de imparcialidad. Porque el de humanidad tendría que el atender los sufrimientos humanos, no solo son las mujeres más jóvenes, sino todos. Allí también tendría que atender a la amplitud también. Allí. Y el de imparcialidad por el caso del sexo también, porque eso solamente hay como una escogencia del sexo. Se volvió a caer. Bueno, entonces, ¿qué opinión tienen frente al caso que hubo harto tiempo ahora para contestar? ¿Se habría algún principio involucrado? ¿No? ¿Sí? Bueno, Fernando, que lideró una discusión ahora recién, quizás te puede dar el resumen de lo que conversamos. A ver, Fernando. Permiso, gracias por la palabra. Quiero decir algo antes de... yo estoy mirando como al lado porque tengo una pantalla mirándolo a usted aparte del computador, por eso sale que como que estuviera mirando hacia otro lado, para que no piensen que no lo estoy pescando. Pero bueno, volviendo al tema, es que claro, Marco estaba teniendo una intervención, digamos, donde identificó la vulneración, por lo menos en los principios de humanidad y de imparcialidad. Entonces desde ahí, como aprovechar el tiempo mientras te reconectabas, empezamos a ver que todos estábamos más o menos de acuerdo digamos, con el diagnóstico de Marcos, pero aparte empezaron a salir otras cosas, como de que pareciera que no es solamente una distinción en el caso de imparcialidad por el tema de sexo, porque el caso también habla de mujeres jóvenes. Entonces, claro. Andrea ahí señala algo sumamente importante, que es como situar el contexto cultural en el que quizás se desenvuelve esta comunidad, porque hay algo que quizás para nosotros como muy obvio se ve, pero quizás en esa comunidad hay como distintas como relaciones culturales Claro. que te lleven a decir como parece que las mujeres más jóvenes tienen alguna que otra importancia. Entonces ahí Amelia también habló del tema como de que quizás porque esa edad es como la edad reproductiva de las mujeres, entonces debe haber como algo ahí. Y Nicolás, digamos, por la última intervención antes de que volviera a conectarte, él señaló de las noticias estas que muestran en estos típicos casos, que no habíamos querido llegar a ese punto, pero de que él piensa que quizás las noticias de los cascos azules que cambian sexo por comida. Entonces, también hay algo ahí que quizás es un poquito más oculto, que no sabemos si se vulnera, no implícitamente, no se ve. Explícitamente, sí. Perdón. Sí. Yo creo que eso es lo que alcanzamos a hablar. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que todo, claramente,
toda la discusión en el fondo es totalmente válida. Hay casos, de hecho, de violación en ese sentido a los principios, incluso casos de abuso, ¿cierto? Hay un caso muy connotado que fue el caso de Oxfam, de trabajadores humanitarios. Pero aquí en el fondo igual la idea era hacer como un primer ejercicio y sí, o sea, son en el fondo, claramente el de humanidad como que abarca todo, ¿cierto? Porque este respeto y la dignidad sobre todo los seres humanos. Entonces seguramente de alguna forma es fácil como incorporarlo en cualquier contexto, por decirlo. Pero claramente aquí se dirigía directamente, ¿cierto? Con el principio de imparcialidad. Parece simple, ¿cierto? Estos principios, pero es bueno tenerlos presentes cada vez que en el fondo se está trabajando en terreno, porque puede ayudar bastante. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco, ¿cierto?, sobre estos conceptos que existen, ¿cierto?, dentro de la ayuda humanitaria. Y la gestión, ¿cierto?, de riesgos. Se plantea aquí una pseudoecuación que sería que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Vulnerabilidad son las características de una persona o grupo y su capacidad, ¿cierto?, para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza. Frente a la amenaza sería cualquier factor externo con el potencial para provocar daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad, ¿cierto?, durante un determinado periodo de tiempo. Y el riesgo se relaciona más con la probabilidad de una comunidad de sufrir estos daños sociales, ambientales y económicos. Y en función, ¿cierto?, de la amenaza y la vulnerabilidad que existe, ¿cierto?, en el contexto. Aquí el modelo PAR es bastante útil. Este se creó en los años 90 por trabajadores humanitarios y académicos también. Y la verdad es que es bastante relevante porque cuando nosotros estamos seguramente lejos de esta emergencia y no tenemos este acceso, ¿cierto?, a la data primaria, como un poco lo que le comentaba a ustedes con el ABC, ¿cierto?, de India, que de hecho el ABC fue creado por Cruz Roja también en la década de los 90 y se puede aplicar en cualquier contexto, trabajarlo. Aquí en el fondo yo lo he utilizado mucho con la universidad en Concepción, y aquí tenemos el modelo PAR. Entonces, este modelo lo que trata de plantear es que existe esta presión, ¿cierto?, de vulnerabilidad, que comenzaría con las causas de fondo, luego estas presiones dinámicas, condiciones inseguras, y por el otro lado tenemos la amenaza. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de causas de fondo, hablamos de causas que son subyacentes, ¿cierto? Y nos referimos a procesos extensos, bien establecidos, bien o mal establecidos dentro de una sociedad. Entonces son las causas más importantes que dan origen, ¿cierto?, a la vulnerabilidad. Son procesos económicos, demográficos y políticos. Luego tenemos, ¿cierto?, las presiones dinámicas, y estas canalizan las causas de fondo hacia formas más particulares de inseguridad. Y luego terminamos con las condiciones inseguras que de alguna forma son mucho más patentes de ver. Por ejemplo, las infraestructuras, edificios de infraestructura sin protección. Falta, por ejemplo, de algunos planes de preparación. Y por el otro lado, tenemos la amenaza. Entonces, cuando esta presión, ¿cierto?, de vulnerabilidades que comienza con las causas de fondo se va agravando, ¿cierto?, y de alguna manera se va materializando, ¿cierto?, en la realidad de una comunidad con las presiones dinámicas, las condiciones inseguras y conectados, ¿cierto?, con la amenaza, ahí es cuando ocurre el desastre. Entonces, eso es también un poco, volvemos a lo mismo, o sea, ¿existen los desastres naturales? No, ¿me entienden? O sea, porque en el fondo se relaciona con la vulnerabilidad, ¿cierto?, y la capacidad de resiliencia que tenga o no una comunidad. Este modelo son, de alguna forma, estos se imparten clases, o sea, obviamente se puede profundizar mucho más, pero no tenemos el tiempo. Pero sí es bastante relevante. Ahora vamos a conversar un poquito de la gestión internacional de riesgo de desastres para poder después encauzar esta conversación hacia la violencia de género.
Entonces, claro, si nosotros hablamos sobre un contexto, ¿cierto? En una nación y dentro de una comunidad específica, de una amenaza, ¿cierto? De un desastre, si esta comunidad tiene la resiliencia para poder, en el fondo, enfrentarla, no estamos hablando de la gestión internacional de riesgo. ¿Por qué? Porque este es el estudio, ¿cierto?, de los diversos sistemas y estructuras de gestión de emergencias que existen en todo el mundo, y es en escenarios en que la capacidad, ¿cierto?, de los mecanismos de respuesta de un solo país está abrumada. Entonces necesita esta asistencia exterior. Aquí, hablando de la gestión de desastres, tenemos diversas etapas, que nuevamente esto es una discusión mucho más larga, ¿cierto? O sea, y en el fondo yo estuve en un magíster donde separábamos incluso por meses los distintos tipos de procesos, y también en la universidad, ahora impartiéndolo, claro, toma distintas clases, pero vamos a tratar de hablar como a grandes rasgos un poco. Dentro de la gestión de riesgo puse el que está en inglés porque me parece bastante útil, y también el que está en español, los dos un poco para entender. Entonces, dentro de la gestión de riesgo tenemos estas distintas etapas. Nosotros tenemos la preparación, ¿cierto?, frente a un desastre, la prevención y mitigación, la rehabilitación y la respuesta. Entonces, cuando ocurre un impacto, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Eso es respuesta. O sea, yo no estoy, por ejemplo, creando un plan, ¿cierto?, de gestión de desastres, por ejemplo, relacionado con la ONEMI, por ejemplo, el caso de Chile, yo no lo estoy creando en el momento en que ocurre el evento, ¿cierto? No me sirve. Claramente no. En la respuesta yo voy con la ayuda. ¿Qué es lo que necesita? Y van los equipos, ¿cierto?, de rescate. En la rehabilitación y recuperación ya es cuando un poco la ayuda humanitaria comienza a trabajar de una manera un poquito más, entre comillas, a largo plazo. Estamos hablando de meses. Muchas veces cuando existe un desastre se hacen diversos tipos de evaluaciones. Una de estas se llama Flash Appeal, que es un reporte que son 3 días. Se hace en conjunto, ¿cierto?, con la nación afectada o la comunidad afectada, y si es necesario con los trabajadores humanitarios, ¿cierto?, externos, y en 2 días tenemos este Flash Appeal, y ahí comenzamos a ver, bueno, ¿qué es lo que se necesita? O sea, ¿cuáles son las necesidades dentro de este contexto? Prevención y mitigación también se relaciona con intervenciones que son más a largo plazo. Entonces, y recuperación, lo mismo. Y también es importante señalar que en este ciclo del manejo de desastres, de alguna forma, esto también se comienza a conectar luego con el desarrollo. Esta era una discusión que estuvo bastante durante el magíster, porque es como, a ver, bueno, pero ¿cómo un poco salimos de acá igual? ¿Cierto? Cuando ya una comunidad está resiliente, o en un mundo de alguna forma más resiliente, ya podemos ir trabajando siempre en relación al desarrollo, ¿cierto? Y estas son otro tipo de organizaciones que trabajan claramente a largo plazo. Entonces, tenemos el desastre, ¿cierto? Tenemos la respuesta, tenemos la respuesta, ¿cierto? Vamos ahí, vamos con la ayuda humanitaria. Luego tenemos la recuperación, ¿cierto? Que por ejemplo con un campamento de refugiados se puede relacionar con el establecimiento del campamento, con que estén trabajando los equipos, con que existan los asentamientos dignos, ¿cierto? Entonces eso se va relacionando con la recuperación, pero ya por ejemplo cuando comenzamos a hablar de desarrollo, es cuando ya comenzamos a trabajar con intervenciones a más largo plazo. Vamos a ir rapidito, a ver, pero estamos bien con el tiempo, sí. Aquí vamos a hablar un poco del sistema de clúster. Miren, o sea, la gestión de desastres, yo creo que el mismo nombre lo dice, o sea, ya parece complejo, en el fondo, cómo coordinamos esto. Entonces, el sistema de clúster es un sistema que fue creado, ¿cierto?, por las agencias internacionales humanitarias para un poco tener una mejor coordinación. Entonces, aquí tenemos distintas áreas. Y de hecho también se relaciona un poco con los mismos profesionales, como a ver por dónde va mi vocación, si quisieran, por ejemplo, trabajar en la ayuda humanitaria. O sea, lo mío va por logística, lo mío va por salud, por seguridad de alimentación, por educación, ¿cierto? Que ahí está UNICEF, Save the Children, protección, que es un poco muy relacionado con
que tiene de hecho un subclúster, porque protección trabaja directamente ACNUR, ¿cierto? Que es la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, y que también trabaja con los desplazados internos, y también tiene un subclúster, protección, y que es violencia de género. También está esta casita en los campamentos, ¿cierto? Que es todo un clúster, porque poder organizar, en el fondo, implementar, ¿cierto?, los campamentos de refugiados en los distintos contextos, entonces se necesita un clúster, ¿cierto?, que trabaja con esta área. Y lo mismo con WASH, ¿cierto?, que es agua, saneamiento e higiene, que es otro clúster. Aquí un poco, claro, están los mismos nombres de las organizaciones. Claro, como les comentaba, por ejemplo, UNICEF y Save the Children están en educación, agua y saneamiento UNICEF, los albergues está ACNUR, está también la Federación Internacional de la Cruz Roja, Protección ACNUR, la Organización Mundial de la Salud, en salud. Y aquí, ahora cada vez, ¿cierto?, nos vamos acercando más a nuestro tema, que es la violencia de género, ¿cierto?, en contextos de emergencia. Esto también trae bastantes complejidades. Tenemos el área de protección, ¿cierto?, que es dirigido por ACNUR, pero también tenemos el subclúster que es de violencia de género, que es dirigido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que trabaja mucho con la reproductividad sexual. Aquí tenemos unas directrices que fueron creadas en el 2005 por UNICEF y el Fondo, ¿cierto?, del Desarrollo de las Naciones Unidas, y estas se fueron de alguna forma desarrollando hasta que en el 2005 aparecen estas directrices de integración de las intervenciones contra la violencia de género, ¿cierto?, en la acción humanitaria. Y un poco lo que hace estas directrices es señalar cuáles son los roles, ¿cierto?, de cada uno de estos clústeres, como protección, salud, agua, dentro del contexto de la violencia de género. Aquí les comento que durante mi etapa, ¿cierto?, en Copenhague, yo desarrollé, esto no lo voy a leer, pero yo les voy a ir dando voy a ir contando pequeños áreas, ¿cierto?, de este PPT. Dentro de mi tesis de Copenhague, yo trabajé con la violencia de género en un campamento de refugiados, ¿cierto? Se eligió un caso específico que fue Cox's Bazar, Bangladesh, y la idea era, la pregunta de análisis era saber cuáles son las percepciones y experiencias de los trabajadores humanitarios en los campamentos de refugiados sobre la prevención de la violencia de género. Podríamos decir que la percepción, ¿cierto?, es un concepto que está linkeado con esta subjetividad de ideas también personales. El diccionario de Oxford lo señala como la habilidad para ver, tener conocimiento de algo por los sentidos, y desde la psicología más como un proceso cognitivo para elaborar una interpretación relativa con los ambientes sociales. Aquí el objetivo principal de esta tesis, que tal como mencionaba Nicolás, ¿cierto?, yo tuve soporte de una organización, ¿cierto?, internacional humanitaria, investigar las experiencias de las intervenciones de violencia de género en los campamentos de refugiados en Cox's Bazar y cómo la perciben los trabajadores de distintos sectores. ¿Cuáles son sus experiencias para prevenir esta violencia de género? Sus percepciones y si existe alguna coordinación entre los distintos clústeres que estábamos conversando recién. Sí, voy para allá. Acabo de ver que se levantó una manito. ¿Puedes comentar, Andrea? Pregúntame nomás. Sí, te quería preguntar si la violencia de género está pensada violencia de género hacia la mujer o de géneros, Sí. como concepto amplio. Sí, es que es muy buena pregunta, pero tu pregunta es tan buena que tengo como reservado un espacio para ella. Gracias. Sí. Es verdad. Aquí entonces,
este tema tiene tanta información que por ahí me puede pasar que de repente decir, oh, me olvidé, tenía esto súper preparado por ahí en algún lugar de mi cerebro y simplemente lo olvidé, pero espero que estas diapositivas me ayuden, ¿cierto?, a ir recordando todo lo que les quiero comentar. Nosotros tenemos la crisis, ¿cierto?, Rohingya, que los Rohingyas son una minoría musulmana que existen, ¿cierto?, en Myanmar, que existían, ¿cierto?, en este país que antes se llamaba Birmania, y que hoy día en verdad han sido súper perseguidos y asesinados, muchas mujeres violadas, o sea, toda la comunidad rohingya, la verdad es que se ha visto totalmente afectada por los grupos militares en Myanmar. Esto comienza a pasar desde los años 90. También hay que mencionar que ellos son apátridas. ¿Alguien por ahí tiene el concepto de apátrida o alguna idea y quizás lo quisiera compartir? Sí, yo digo, en mi experiencia más simbólica, porque además vengo de Venezuela, los apátridas son los que en Venezuela se les nombra el traidor de la patria, sobre todo en el caso de, o que ya no tiene patria, en este caso, pues, pero no tiene patria porque no, eso es la experiencia simbólica, ojo, pero en el concepto es el que no tiene patria, fundamentalmente. Súper bien, Marcos. Claro, ese es el concepto de apátrida, es el fondo la persona, ¿cierto?, a la que nunca se le dio la calidad de ciudadano. Y eso fue lo que ocurrió con el grupo Rohingya en Myanmar. Entonces ellos después luego comenzaron a ser perseguidos y hoy día, aquí por ejemplo vemos el mapa, ellos se encontraban viviendo en el estado Rakhine, que está en rojito, que eso sigue siendo parte de Myanmar, desde ahí ellos tuvieron que comenzar a escapar por las violencias, ¿cierto?, y la persecución de los grupos paramilitares, y hoy día se encuentran en Cox's Bazar. Hoy día Cox's Bazar, como les mencioné anteriormente, es el campamento de refugiados más grande del mundo. Hay más de 900.000 refugiados hoy ahí. Bangladesh igual ha sido bastante complejo porque Bangladesh no firmó la Convención de Estatutos de Refugiados de 1951, pero sin embargo, por el derecho internacional humanitario y también por sus propias leyes nacionales, tiene la obligación de protegerlos, de proteger, ¿cierto?, a la comunidad rohingya. Pero ha sido bastante complejo. Después lo vamos a ver en todo el tema de manejo de casos, por ejemplo, en relación a la violencia sexual. Continuamos. Aquí hay un tema que es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual, ¿cierto? O violencia un poco más general, violencia de género en contextos de emergencia, tenemos dos conceptos con los que se trabaja. Y uno es la prevención y el otro es la mitigación. La prevención se relaciona con intervenciones que son más a largo plazo y que tienen como fin ir cambiando ciertos conceptos, por ejemplo, como el patriarcado en algunas comunidades. Entonces, ese es el objetivo, ¿cierto?, de la prevención. Cuando hablamos de mitigación, es ir trabajando, ¿cierto?, con intervenciones que simplemente vayan disminuyendo la violencia, ¿cierto?, existente, por ejemplo, en un determinado contexto. Por ejemplo, un ejemplo de mitigación sería poner en los campamentos, poner luces, cosa que cuando vayan, ¿cierto?, las mujeres, niñas, al baño, tenga de alguna forma mayor seguridad. Bueno, tal como yo les mencionaba recién, o sea, aquí hay muchísima información interesante y atractiva de poder entregar. Cuando yo estaba haciendo esta tesis, hay un equipo que era de la Universidad de Oxford y que ellos incluso estaban planteando, haciendo un estudio de cómo incluso la iluminación, ¿cierto?, que tenga un lugar específico, ¿cierto? Y el radio que abarque la iluminación incluso puede afectar, en vez de potenciar, podría incluso dañar, porque por ejemplo ocurrió que de repente luces que en verdad tenían un alcance bastante amplio se convertían en una cancha de fútbol, y en verdad terminaba siendo mucho más perjudicial ir a estos baños, y se produjeron diversos abusos por la cantidad de hombres que circulaban. Entonces,
es un tema que es bastante complejo, todo lo que estamos conversando ahora en este momento. Entonces, claro, entregar, por ejemplo, Dignity Kits, ¿cierto? Que estos kits de dignidad que tienen toallas higiénicas, champú, entre otros, todos estos son, de alguna forma, intervenciones que se relacionan con la mitigación. De todas formas, tengo que mencionar que mi investigación era confidencial, así que yo no puedo comentar de alguna forma específicamente quién me entregaba la información, pero sí puedo comentar el área en la que trabajaban estos profesionales humanitarios. Uno de ellos, en un grado muy alto a nivel global, ¿cierto? Que trabajan en Ginebra, en nuestras organizaciones, y de hecho es súper relevante esto, porque fue la única persona que también trabajaba en el área de protección, porque yo no solo entrevisté a gente trabajando en protección, sino gente de logística, de WASH, de distintos sectores para ver cuáles son la percepción de ellos en relación a la violencia de género en los campamentos. Bueno, y esta persona me comentaba, ¿cierto?, que la verdad es que es muy poco lo que se hace en relación a la prevención. En este caso específico de los campamentos. Muchas veces todos sabemos que en los campamentos, ¿cierto? En estas zonas de extrema urgencia y de emergencia, hay muchas prioridades con las que hay que trabajar, con agua, con los asentamientos, con las letrinas. O sea, en verdad son muchas las intervenciones y el problema es que la violencia de género queda muy abajo. Entonces, esta persona me comentaba, o sea, de verdad que prevención, realmente hacer trabajos como con las comunidades, muy poco, y era todo un poco mitigar. Y si es. Los tipos de intervenciones que encontramos, es cierto, en los campamentos, el tratamiento clínico para víctimas de violencia sexual, que es el PEP, que es este medicamento de profilaxis, anticonceptivos de emergencia, apoyo psicosocial para las víctimas, ¿cierto?, de violencia sexual, estos kits de dignidad que yo les mencionaba recién. Es muy relevante que dentro de los campamentos existan estos espacios que se llaman como espacios amigables, ¿cierto?, para que las mujeres y niños de alguna manera también se puedan distraer y distender. Y esos existen. Y aquí están las sesiones de conocimiento, que es la más señalada por los trabajadores humanitarios. Un poco se trabajaba con las comunidades. Sobre todo también es muy relevante aquí mencionar que los líderes tienen mucho que ver, los líderes religiosos, tienen mucho que ver con las comunidades. Y de mi mismo artículo, porque de esta tesis luego desarrollé un artículo que se publicó en Colombia, los mismos trabajadores me mencionaban que claro, o sea, si queremos trabajar en verdad, si queremos hacer algo, tenemos que tenerlos, a los líderes los tenemos que tener con nosotros. O sea, tenemos que trabajar con ellos, como la forma también de entrar a esta comunidad. Y también es súper importante, y esto también lo menciono, que varios de los profesionales me comentaban la importancia de también respetar la cultura. De hecho, una entrevistada me mencionaba, o sea, de repente nosotros vamos con este tipo como western, así, idiosincrasia, y queremos llegar a implantar. Y no, o sea, también es importante escuchar y ahí comenzar a trabajar. Claramente hay derechos humanos que es cierto que son derechos humanos y son universales, pero también es muy importante trabajar con las comunidades directamente y saber qué es lo que ellos requieren. De todas maneras, sí, también mencionar que por el otro lado, me comentaron, ¿cierto? Y esto está en el artículo, que eran muy conservadoras en el sentido que era muy difícil poder tratar otros temas. O sea, ya de tratar temas de violencia sexual o patriarcado, muy difícil, muy complejo. En relación al manejo de casos, ¿cierto? Se hace una especie de formulario y frente a una violencia sexual, frente a una víctima, los trabajadores, ¿cierto?, que ojalá estén dentro del área de violencia de género, que muchas veces no están, pero alguien, por ejemplo, que quizás trabaje en el área de protección, que tome este formulario y
se trate de hacer algún tipo de seguimiento, incluso también penal. Pero aquí también nos encontramos con otras obstrucciones, o sea, nos encontramos con gente que no tenían la calidad de refugiado. Entonces, tampoco, era muy difícil a poder hacer un seguimiento, en el fondo criminal, de estos abusos. Todo este tipo de aristas se ven presentes en un contexto, por ejemplo, de emergencia como el caso de Cox's Bazar. Claro, podemos decir que aquí existe un gran desafío, ¿cierto? Que personas y familias y comunidades enfrentan, ¿cierto?, las crisis humanitarias. Claramente las mujeres, ¿cierto?, estadísticamente las mujeres y niñas son las más vulneradas. Voy. ¿Alguien me hizo una pregunta? No, ¿No? te conectó, ese sonido suena cuando se conecta alguien a la reunión. Ok. Gracias, Nicolás. La verdad es que está constantemente puesto fuera de la agenda sobre otras, claro, porque existen otras intervenciones que son también muy urgentes, como los mismos asentamientos, ¿cierto? Los asentamientos físicos en los campamentos. Estaba la llegada al monzón, varios participantes me comentaban, o sea, mira, la verdad es que se trató de hacer una sesión específicamente relacionada con violencia de género, y la verdad es que uno de los participantes me lo menciona, o sea, no tenía sentido, porque en verdad la preocupación era el monzón, el monzón, el monzón. Entonces, ese es el problema con la violencia de género, porque es omnipresente, está siempre en tiempos de paz, pero es mucho más perjudicial y se ve agravada en tiempos de conflicto. Entonces, toda intervención, ¿cierto?, que trate de prevenir, o por último, ¿cierto?, mitigar, como ahora estamos entendiendo, la violencia, es importante que existan desde el día 1. Entonces, de hecho, me pasó un poco que algunos participantes estaban súper interesados en esto porque era como, oh, qué genial, porque así un poco me puedo interiorizar más de esto. Alguno por ahí me comentó, mira, sabéis que yo trabajo en logística, no tengo nada que ver con ese tema. Pero el tema es que ellos también son profesionales, claro, que llegan al terreno y que de alguna manera estos contextos, ¿cierto?, se pueden dar. Puede quizás estar presente una víctima y el último, ¿qué hacer? Quizás poder saber enviarla al trabajador, ¿cierto?, al profesional, que tiene que llenar esta forma, ¿cierto?, este formulario de manejo de casos. Voy. Dime, pregúntamenos, Andrea. Me surge porque tú hablas también de que esta violencia de género que está presente también en momentos de paz, se agudiza en momentos de guerra, Claro. pero también, en mi perspectiva personal, ¿no?, el que se mantengan en momentos de paz es porque justamente está instalado este sistema patriarcal, Claro. que también quienes van a intervenir, ¿no es cierto?, quienes realizan la ayuda humanitaria, también llevan consigo. O sea, es súper interesante y me surge la duda también de que si, por ejemplo, la violencia sexual que haya ocurrido no es considerada, no solamente porque no tenemos tiempo, sino también por una perspectiva con respecto a la violencia de género instalada ya en quienes incluso van a prestar esa ayuda y en quienes deberían alertar y responder a esa violencia sexual. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, pero también en ese sentido decir que, bueno, esa es la importancia de poner el tema hoy en el tapete y que tiene mucho sentido lo que dices tú, porque de hecho esta área ha estado como bien oculta incluso dentro de la ayuda humanitaria. O sea, yo he conversado con profesores humanitarios que me dicen de verdad, o sea, de esto sé muy poco, y gente que lleva trabajando años en terreno. Entonces, claramente es muy importante que la discusión exista y saber un poco ir trabajando con estas guías, ¿cierto? Sí, ahora, por ejemplo, un poco relacionando aquí un poco también con la pregunta de Andrea, frente a las personas más afectadas, sí. O sea, estadísticamente está claro a nivel global, ¿cierto?, que son las mujeres y las niñas las más afectadas. Hombres y niños son víctimas, también son víctimas de violencia sexual. Incluso se utiliza, ¿cierto?, como un arma de guerra muchas veces la violencia sexual. Y aquí surge un tema bastante interesante que yo lo voy a comentar con ustedes.
Yo también hice un curso solamente enfocado en violencia sexual, luego en Irlanda, y que fue impartido por distintas mujeres que llevan años trabajando en la ayuda humanitaria. Sí, voy. Amelia. Sí, es una pregunta que, o sea, entiendo un poco, por ejemplo, o sea, lo que mencionaste de que en contexto de crisis aumenta la violencia de género. La pregunta Sí. que me surge es que, no sé, puedo entenderlo, por ejemplo, en el contexto que estamos viendo ahora de la pandemia, el encierro, como desde ahí puedo entenderlo, pero no sé, me imagino en un contexto de campamento, más allá de la violencia que pueden ejercer personas que están en las mismas ayudas, que se aprovechan de la vulnerabilidad, qué sé yo, no me imagino cuáles pueden ser las causas de esa explosión, porque la crisis podría agudizarlo. Claro. Digo, como que no me lo imagino tan claramente. Claro, o sea, es que se relaciona mucho con también el estrés, de alguna manera todos están viviendo, o sea, de partida estamos hablando de personas que muchas veces ya han sido abusadas en el camino, por ejemplo, en este caso a Cox's Bazar, y que fue así, ¿cierto? Muchas mujeres fueron violadas en el camino a Cox's Bazar. Luego, estando ahí, hay distintas aristas que entran en juego. Y hay que tener mucho ojo con las intervenciones, porque muchas veces, por ejemplo, existen algunas intervenciones que, por ejemplo, son para las mujeres, en el fondo como para fomentar su economía local. Y, por ejemplo, el hombre no tiene trabajo. Y de alguna manera este rol, ¿cierto?, que el hombre tenía antes en su comunidad, ya no lo tiene. Y comienza también una frustración en él que se ve agravada en este contexto, y existe mucha más violencia física y también violencia sexual. Esa es un poco de los agravantes, ¿cierto?, que pueden detonar la violencia sexual. El hacinamiento. O sea, existen los estándares que son creados también hace muy pocos años por la ayuda humanitaria, porque es como decir, aquí se juntaron de verdad trabajadores humanitarios como de puestos súper altos así en Ginebra, y fue un poco así, en la montaña, y dijeron, ya, a ver, ¿cómo lo hacemos para aterrizar un poco esta ayuda? Entonces empezaron a crear estas guías de estándares mínimos que se relacionan mucho con la dignidad, ¿cierto?, del ser humano. Y dentro de estos estándares, claro, se exige, por ejemplo, que exista 3.5 metros por persona, ¿cierto? Que tenga, ¿cierto?, para habitar, por ejemplo, una carpa. Eso no ocurre, o sea, de verdad que Bangladesh entregó un cierto espacio, que es Cox's Bazar, como campamentos. Estos campamentos, incluso este era un terreno que era un parque natural, y de hecho que tenía muchos elefantes, muchas especies de humedales, entonces tampoco es el terreno preciso para el campamento, es como un poco lo que se les otorgó. Entonces, eso también luego produce este hacinamiento, y también produce que, claro, tenemos ahí esta guía, ¿cierto?, estos estándares de la esfera, que así se llama, estas guías esfera, pero en verdad en la práctica es muy difícil ir trabajando con ello. Entonces, claramente son muchas las agravantes que... Y, por ejemplo, aquí es un tema que es como bastante interesante. En Kenia, en otro campamento refugiado que se llama Dadaab, hay un artículo académico, que también lo menciono en el artículo que desarrollé, que hay una intervención que se relaciona con las mujeres iban al bosque a buscar madera, ¿cierto?, para el fondo, para que sea luego gasolina, ¿cierto?, para poder calefaccionarse. Y crearon una especie de proyecto que fue bastante costoso, entregar otro tipo de gasolina, porque cuando las mujeres iban a este bosque sufrían abuso sexual. Resultó ser que las mujeres seguían yendo al bosque porque iban también a buscar alimentos. Entonces hay que tener claramente mucho ojo por las intervenciones, y hay que claramente estar en el contexto y trabajar con las comunidades. O sea, claramente es muy perjudicial crear una intervención, por ejemplo, desde Ginebra, ¿cierto? O sea, obviamente es muy importante tener que estar ahí, pero que también los trabajadores humanitarios tengan conexión con lo que se relaciona con la violencia de género. Por ejemplo, en WASH, ¿cierto?, que es agua y saneamiento,
ellos están un poquito más conectados, por lo que yo de alguna manera pude recabar, porque las fuentes de agua, ¿cierto?, tienen que estar también en lugares que están de acceso público. Si ponemos una que de alguna manera quede muy alejada, claramente puede ser perjudicial para las mujeres, en ese sentido, por actos de violencia. Muchos me comentaban igual, o sea, hay una frase que son, o sea, en la noche todo es negro, 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 o sea, no hay luces. Obviamente esto se ha ido trabajando, ¿cierto? Que es la idea desde que comenzó a llegar, ¿cierto? La comunidad rohingya, ¿cierto? Como refugiados a Cox's Bazar. Pero bueno, todas estas áreas en el fondo van agravando, ¿cierto?, la situación, el estrés, la frustración, y pueden de alguna manera, ¿cierto?, provocar aumentar, ¿cierto?, agravar la violencia sexual. Volviendo un poco a la pregunta que hacía Andrea, claro, hombres y niños también son víctimas. Y aquí es interesante el tema, porque nosotros, tal como yo les comentaba, tenemos el clúster de protección, que es un poco el que dirige, ¿cierto?, todo lo relativo a refugiados, desplazados internos, pero también está el subclúster. Y resulta que en el clúster de protección tienen como foco que los hombres y los niños también son víctimas, y tienen como foco incorporarlo dentro de estas intervenciones de violencia de género. Resulta que durante este curso, ¿cierto?, extenso que yo tuve con otro máster, que era solo específico en violencia sexual, el que le comentaba recién, y fue bastante enriquecedor, ahí se nos planteaba que existe una agrupación que se llama COFEM, por ahí está, COFEM, y muchos trabajadores humanitarios con décadas, ¿cierto?, de trabajo, y que se relaciona mucho con el subcluster, con el Fondo para el Desarrollo, ¿cierto? No es ACNUR, ¿cierto? No es el que dirige protección, sino que el que dirige el subcluster. Y ahí tienen una pequeña lucha interna, porque en verdad, ¿cuál es el planteamiento? Cuando nosotros, ¿cierto?, como humanitarios, sobre todo los que están trabajando por la recaudación de fondos, ¿cierto?, cuando queremos pedir fondos, por ejemplo, si estamos trabajando para CARE o Médicos Sin Frontera, y queremos realizar intervenciones de violencia de género, y queremos fondos, se planteaba que se tornaba muy difuso, porque definitivamente son las mujeres y las niñas las más perjudicadas en estos contextos de emergencia y violencia sexual. ¿Existe el daño a los hombres y a los niños? Sí, pero se planteaba, que me parece súper interesante, que se debiese trabajar con ellos claramente. De hecho, una participante que llevaba mucho tiempo trabajando en Siria, dirigiendo temas de apoyo psicosocial, me planteaba, o sea, aquí hay muchos niños hombres que han sido violados, muchísimos niños hombres que han sido violados, pero ellos no entran en estos, por ejemplo, cuando estamos hablando recién de estos espacios amigables, ¿cierto?, para mujeres y niños, muchas veces ahí es donde se trabajan estos temas. Entonces, ¿cómo lo hacemos si también involucramos a los hombres? Porque son espacios que han sido diseñados para las mujeres, que son nuevamente las más afectadas. Entonces, hay que tener ojo ahí. ¿Por qué? Porque es interesante, porque al final termina siendo una discusión. Yo no les estoy diciendo a ustedes cómo debe ser, ¿cierto? Yo le estoy planteando la discusión, Fernando. Perdón, quería como comentar eso mismo, porque mira, yo para el tema de mi tesis ya lo tengo más o menos como visto, desarrollado, leído harto sobre las masculinidades y el concepto de masculinidad hegemónica y todo ese tipo de cosas. Entonces, me llama mucho la atención lo que estás contando, porque referente a un artículo que leí que es de aquí mismo, de Brasil, digamos, en una intervención se mostraban muchos antecedentes de que los hombres no participan de estos espacios como de talleres o de ayuda psicosocial, porque el mismo como discurso de género masculino es que tú no te puedes mostrar desde una perspectiva como débil, que supuestamente tú no puedes como mostrar tus emociones, porque está, bueno, los mismos dichos de que los hombres no lloran y todas esas cosas. Entonces eran como en un contexto de hombres que solamente habían encontrado una forma como de la intervención a través del fútbol, ¿cachai? Entonces como
claro, como les costaba mucho en el artículo encontrar una manera en donde los hombres pudieran sentirse un poco más cómodos para poder como integrarse en esta intervención. Entonces, Claro. me imagino que en otras sociedades donde existe esta violencia hacia las mujeres mucho más marcada, es mucho más complejo, yo creo que a veces ni se plantea, digamos. Entonces, la importancia de eso es, mira, siendo hombre y todo, me siento como extraño decir que también son como víctimas, ¿cachai? O sea, sí, pero los actos igual, digamos, no sé, por el discurso machista de género, lo afecta a ellos internamente, pero el problema es que ellos igual hacen daño a otra persona, ¿cachai? Entonces, es complejo, digamos, para mí, de las lecturas que he hecho, es como si, hoy sí, se podría solucionar, como deciste, educando con un nuevo discurso donde ya el género no sea como tan algo tan absoluto, pero claro, es difícil cuando habláis de hombres que han cometido actos, digamos, de abuso sexual. Entonces, es complejo, es justo una problemática que había desarrollado por un trabajo del magíster, entonces, pero claro, me parece que, bueno, esto me sirve harto a mí de lo que estabas contando, así que quería compartir esa lectura que había hecho de ese artículo, digamos. Gracias, Fernando. Gracias por el comentario. Marcos. Sí, efectivamente, yo también a mí mi pregunta va muy relacionada con las barreras culturales también. Es decir, yo creo que nosotros, Latinoamérica, tenemos un discurso con respecto al machismo que se ha estado medianamente cuestionando, y el tema patriarcal y todo este tema se ha ido cuestionando, cuesta más, pero en sociedades como países africanos y asiáticos eso es aún más complejo, porque hay un tema más tradicional, eh, bueno, tradicional bueno, como instaurado también, normalizado y naturalizado la forma de comportamiento, inclusive. Es decir, no es que una violación en muchos casos, por ejemplo, me tocó a mí en algún momento ver eso era normal. Es decir, era parte del proceso evolutivo del hombre con la mujer también. Entonces, en ese sentido, yo creo que como en la intervención, diría, más humanitaria, esas barreras culturales que realmente rompen con un tema de derechos humanos, pero también implican esto. Eso quizás es como en el discurso más radical, pero también cuando la misma mujer dice que se están perdiendo las tradiciones también, porque también eso hay un punto ahí de género profundo. A mí tuve la experiencia de vivir en Costa de Marfil, y lo que se quejaban de la pérdida de la dota eran las mujeres, no los hombres. Entonces es como un tema, yo decía, mis amigas feministas de Venezuela se morirían, ¿no? Es como un tema así que entonces es el tema de cómo culturalmente también es. Y luego la violación del hombre, víctima de guerra también, que en el caso de la frontera colombo-venezolana, con todo el tema de la guerrilla y los paramilitares, sobre todo en Colombia, la muerte de los hombres, muchas veces los crímenes eran violarlos y delante de sus mujeres bueno, destruirle todo el tema de la moral también. Entonces, ¿cómo hablan esos hombres de sus violaciones también? Porque dentro de nuestra cultura, un hombre violado, un hombre abusado es decir, la vulnerabilidad no se muestra también. Entonces, todo ese, es decir, yo creo que algo que tú nombras ahí interesante es que las intervenciones no pueden ser hechas desde arriba, sino tienen que también estar contextualizadas y ubicarse en la territorialidad en ese sentido para poder realmente ser efectivas. Sí. Andrea levantó la mano, ¿cierto? Sí. Sí, quería, porque claro, escuchando acá a mis compañeros también, ¿no? Como que hay distintas, no sé si fases, ¿no? Tú pones ahí la prevención y la mitigación. Acá Marcos también habla de que, claro, este es un caso excepcional de refugiados, pero la violencia político-sexual existe hasta el día de hoy, ¿no? En los conflictos armados, incluso acá en Chile en la revuelta, ¿no? En la crisis social hubo violencia político-sexual. Entonces, a mí no sé si como por así decirlo, me falta como la patita reparatoria. No sé cómo está dado, José Miguel, en este contexto, la reparación, porque estamos en la prevención, en la mitigación, ¿y qué pasa cuando ya ha ocurrido el hecho? ¿Cómo se aborda desde los refugiados o qué viene después? Porque tú dices que incluso lo judicial es complejo, por la misma situación en que estas personas no son ciudadanas, ¿no? ¿Qué pasa con lo reparatorio?
Claro, o sea, claro, yo creo que siempre va a depender del contexto. O sea, si hay un contexto que es muy inicial, lo que podemos decir eh, de alguna forma con claridad es que las intervenciones para prevenir o mitigar están muy por debajo de la escala. O sea, casi no existen. Hoy día, en el fondo, estamos conversando muchísimo sobre eso, pero la realidad de un contexto de emergencia está muy por debajo, muy por debajo. Entonces, las intervenciones que estábamos comentando recién, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de intervenciones, esas son algunas de las intervenciones que existen, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, se daba, porque uno de los participantes también comentaba, que se veían hombres después paseándose con los Dignity Kits, ¿cierto? Estos kits que tenían distintos artefactos, ¿cierto? Para la higiene, para las mujeres, y que seguramente alguien alguna mujer de alguna forma como que se vio en algún momento de complejo y lo terminó vendiendo. Entonces, de alguna manera pasa de todo, ¿cierto? Pasan muchas situaciones que pueden agravar esta situación. Y en un mundo de alguna forma o en un contexto más eh, ideal, por decirlo, podríamos decir que estos casos, estos manejos de casos, si realmente hay un abuso sexual, por ejemplo, en un campamento, podríamos decir quizás en algunos como en el Líbano, ¿cierto? Que hay campamentos sirios que llevan bastante tiempo. Hay algunos que ya se están transformando en asentamientos permanentes. Va a ser mucho más fácil poder llevar una regulación, ¿cierto? O un manejo de un caso frente a una víctima sexual, porque hay todo un sistema que está establecido ahí. Nosotros cuando estamos hablando del contexto de Bangladesh, estamos hablando de gente que de alguna manera llegó hace muy poco y que el Estado de Bangladesh ni siquiera les otorgaba aún este estado de refugiado. Y además son personas apátridas. Entonces, que realmente exista este manejo de casos de violencia sexual, no. O muy de alguna manera complejo, ¿cierto? De llevarlo a cabo, pero sí están de alguna manera otro tipo de intervenciones que ayudan a mitigar. O sea, una mujer que sufre una violencia sexual, este medicamento PEP, ¿cierto? Para proteger contra el VIH está en terreno. O sea, si se va a un asistente, a un centro de salud, que puede ser dirigido por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? O por otra organización, como CARE, por ejemplo, o Médicos Sin Frontera, va a tener la posibilidad de tener acceso a estos. Y ahí tenemos algunos tipos de intervenciones que están en ti. Pero también es bueno tu pregunta porque yo también he seguido un poco también la historia, o sea, qué es lo que sigue ocurriendo. Y cuando esto comenzó, en estas conversaciones que yo les comentaba, estas sesiones de consentimiento, la verdad es que se planteaba cero, en el fondo, el abuso sexual, cero. Y hoy día hay organizaciones que sí están trabajando con él y de alguna forma trabajando con las mentalidades, ¿cierto?, que están arraigadas dentro de algunas comunidades, como lo relativo al patriarcado. Sí, así que yo hoy por ahí les doy un dato, hay un proyecto, un programa que ha sido muy eficaz en Uganda y que se llama SASA. Este programa de alguna forma no trabaja en el conflicto en sí, no es en el campamento, pero sí con comunidades vulnerables. Y es ir trabajando de alguna forma se empiezan a hacer sesiones que se relacionan con este abuso de poder y el patriarcado. Más que hablar directamente de violencia sexual, se trata de ir de alguna forma realmente haciendo intervenciones que sean a más largo plazo y que logren prevenir, ¿cierto? La violencia sexual que no ocurra, ¿cierto? Entonces, hay ciertos proyectos que están trabajando con eso y que se relacionan con trabajadores humanitarios que están en eso y también con voluntarios. Es complejo en un sistema de campamento, en una urgencia, ¿cierto?, de campamento, mucho más complejo. Sí. Sí. A ver, perdón. Eso, a mí me parece muy relevante, ¿cierto? Sí, o sea, la discusión que se genera en este clúster, que es como, a ver, o sea, nosotros queremos proteger a los hombres y los niños, los grupos, las minorías sexuales, están también dentro de la violencia de género, y ahí es donde está como este dilema. Entonces, ¿los incorporamos
o sea, de verdad que mucha gente, muchos ciertos profesionales en el área sí están de acuerdo con incorporarlos dentro de la violencia de género. Y otros dicen que no, porque en el fondo es un área que debe de alguna manera estar enfocada en la protección de las mujeres y las niñas, porque son de todas, sin lugar a dudas, las más afectadas, y que generarían proyectos muy difusos. O sea, cuando yo me presento a un donante con un formulario, ¿cierto?, de fondo, ¿cierto?, cuando postulo, de alguna manera tengo que tener cierto enfoque también en mi proyecto. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, y en estos espacios amigables, también están los hombres, están las mujeres, están todos, o sea, es complejo. Y por otro lado, al tiro voy a la pregunta, voy a terminar nomás aquí, este último comentario y voy. Es un chat. Por otro lado, ocurre que, ¿qué hacemos con los hombres y con los niños? Porque también hay violación, ¿cierto? Y es un tema que no es tocado. Tal como lo planteamos recién acá en la discusión, ese sí que es un tema 100% tabú, o sea, 100% tabú. Y ellos son claramente bastante vulnerables en ese sentido. Pero relacionarlos con violencia de género, con el subclúster, es como, no, o sea, de verdad que de alguna forma como la corriente actual y que se relaciona con este subclúster, no. Y por el otro lado tenemos lo que decíamos de protección. A ver, vamos a leer acá el chat. Bueno, ahí a lo mejor José Miguel no hablar de género y tal vez de cuerpos feminizados, ¿no? O sea, como que son también algunas teorías que están planteando la violencia sexual y justamente sobre la violación, ¿no? Se habla de cuerpos feminizados y no de hombres y mujeres, o sea, como rompiendo un poco ese binarismo del género para que allí puedan entrar estos otros. Claro. Entonces el cuerpo feminizado merece ser violado, ¿no? Porque rompe también ese mandato masculino, ¿no? Entonces un hombre que se ve más cercano a las mujeres, me imagino, ¿no?, en los refugiados, o que claramente se percibe ya dentro de un género no binario, puede ser víctima de violación. Entonces estos cuerpos feminizados son los que finalmente se abusan. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Aquí, bueno, mencionar un poco que traté de comprimir lo más que pude. Hay muchas intervenciones que son muy atractivas, pero que realmente toman más tiempo, ¿cierto? Es un área que es muy compleja. Yo trabajé, por ejemplo, mucho durante el máster con Somalia, que tienen sequía, hambruna, tienen una crisis permanente. Ocurre en ellos el fenómeno de la fatiga del donante, cuando un donante dice, o sea, ¿hasta cuándo seguimos dándole plata, por ejemplo, a Somalia? O sea, hay muchas áreas que son muy interesantes de analizar y de estudiar dentro de la ayuda humanitaria. Este fue el curso específico que yo tomé sobre violencia de género, así que hay harta información ahí que entregar. Y si llegase a existir, si llegásemos a continuar de alguna forma, aquí un poco entraríamos a trabajar en la gestión internacional de la ayuda humanitaria. ¿Y de qué se trata el Flash Appeal? ¿De qué se trata la otra evaluación que viene después, ¿cierto? Que que se relaciona con las necesidades, con la evaluación de necesidades, y luego con el plan de respuesta humanitaria. Entonces cada uno va en distintos procesos y tiene distintas formas de trabajar. Entonces ahí podríamos ir analizando contextos, otros países, otras crisis, y ahí utilizando algunos modelos, ¿cierto?, de los planteados y otros que podrían venir. Eso para mí es súper, yo de verdad que soy apasionado de este tema, lo disfruto, sé que es bastante complejo, pero estoy seguro que me olvidé de muchas cosas que podría haber comentado, pero espero que les haya gustado. Si tienen más preguntas, comentarios, aquí estoy. También le digo a Nicolás que muchas gracias por la posibilidad. José Miguel, yo la verdad tenía una pregunta, pero que no tiene relación con tu labor en ayuda humanitaria, sino que más bien biográfica. Te quería preguntar cómo un abogado chileno llega a trabajar en este tema que no es tan común, particularmente para el mundo abogadil en Chile, creo. Claro, ahí podemos dejar de grabar, ¿o no? Sí, dame un segundo. En el tema que en Chile no se debe analizar los desastres desde la perspectiva de género, por lo tanto la violencia sexual no debe estar incorporada ahí. Y quizás, como digamos, como estamos acostumbrados como a reaccionar a la reacción,
cuando suceda algo como lo que sucedió, no sé, el 2019 en la revuelta, ¿cierto? Sí se pueda llegar, pero vamos a llegar tarde con ese análisis, porque ya va a haber pasado, ¿te fijas? Y ya sabemos que la reparación también es una pata que tenemos coja hace muchos años. Eso. Totalmente de acuerdo, Karina. Muchísimas gracias por tu super comentario. Sí, definitivamente es un área que tiene que existir, que tiene que incorporarse, ¿cierto?, a la discusión de la violencia de género en cualquier situación de desastre, ¿cierto?, en Chile. Nosotros vamos a empezar a hacer hartas cosas ahora en Cruz Roja, trabajando con las comunidades, por ejemplo, con este ABC. Así que existe claramente la intención, ¿cierto?, de comenzar a incorporar este tipo de análisis, discusión en las intervenciones. Hay hartos que han levantado la mano, pueden, a ver, Fernando puede ser, Amelia parece que estaba de antes, no sé. Fernando estaba de antes que yo, así que... Ya. Gracias, Amelia. No, me quiero colgar un poquito de lo que comentaba Karina, que ella evidenció algo que pasó en la pandemia. O sea, tú mismo, José Miguel, hablabas de que, por decirte, en el territorio que estuviste explicando el caso, estaba este kit como digamos, de aseo, y en este caso enfocado también a lo femenino. Y no olvidar aquí que se entregaron cajas de mercadería que eran bastante genéricas, o sea, no consideraron toalla higiénica o preservativos, como también hablaba Karina, o sea, como el tema esto de la natalidad, o sea, imagínate parejas encerradas, ¿cachai? Es como, claro, ya no dice que van a tener relaciones sexuales, pero imagínate que estás encerrado con tu pareja y aumentó la natalidad y todo esto, o no considerar que las mujeres tienen su periodo menstrual mes a mes y no añadir toallitas higiénicas. Me parece que ni siquiera eso se pudo considerar, algo que quizás para algunos como súper básico. Entonces yo considero ahí que hubo como una especie de violencia simbólica igual respecto a ese como Vacío. no considerarlo, ni siquiera parece que habérselo planteado, tuvieron que salir a la misma reacción, gente de la política o misma gente que opinaba en la calle, de la poca que había en ese entonces, porque como estábamos encerrados, de que, o sea, ¿qué pasa? Como a nadie se le ocurrió algo tan simple, algo que sí es natural, ¿cachai? Como, entonces, parece que sí, que hay como una pequeña, gran deuda, diría yo, con estos temas, que considerar ni siquiera los elementos básicos, me parece que sí hay que trabajarlo en el país. O sea, estamos viviendo una crisis sanitaria histórica. Así que, global, claro. sí. Y de eso nada, últimamente, eso fue como cuánto, no sé cuánto habrá sido las cajas de alimentos, ya no me acuerdo, yo ni siquiera las recibí, así que, pero de eso ya no, tampoco hay nada, entonces, como para dejarlo ahí, no ha habido más cajas de productos básicos tampoco. Entonces parece que la gente ya dejó de comer, pero ya, ¿para qué vamos a tocar más esos temas? Pero eso, me quedo con eso. Gracias, Fernando. Amelia. Sí, nada, una cosa que me quedó dando vuelta a propósito de algo que mencionaste, Sí. Claro, que mencionaste un ejemplo de un caso en donde cierta como intervención en torno a como habilidades laborales para que las mujeres produjeran, Sí. puede ser una causal como, de forma indirecta obviamente, de violencia de género. Entonces Claro. te quería preguntar un poco sobre cómo quizás también muchas intervenciones quizás no tan bien dirigidas en contextos de crisis pueden estar generando también otro tipo de problemas, bueno, relativos al género, quizás relativos a la violencia también, no solo violencia de género, por lo mismo, como por no considerar también ciertas dimensiones que se pueden estar viendo afectadas. No sé si eso lo haya estudiado o se ha visto, o otro tipo de ejemplos en donde eso pasa. Y un poco también, afirmándome lo que decía Fernando recién, como también muchas veces el tema del género se aborda implementando como prácticas que atienden como a la enfermedad producto de, o sea, por ejemplo, como el VIH, prevengamos el VIH, que es la enfermedad producto de conductas sexuales, o prevengamos el embarazo, condones, o no sé, pastillas, pero en el fondo
lo que no se evita es como la producción de la violación al final. Entonces, creo que siempre al final hay como un tema en cómo se ve, en cómo abordar el tema, ¿sabes? Desde un punto de vista como del sistema sanitario. O sea, ¿a quién estamos protegiendo? ¿A las mujeres o al sistema sanitario? ¿A quiénes, como, qué es lo que finalmente se está protegiendo o qué es lo que se está defendiendo con estas medidas? Porque finalmente la violación o la violencia a veces o se incentiva de una forma indirecta o simplemente no se aborda. Entonces, pero el nombre que se le pone a las políticas tiene que ver con fortalecer a las mujeres o prevenir la violencia o la salud sexual de las mujeres, pero no hay un tema ahí de violencia entre medio. Eso. Claro. En la primera parte, por ejemplo, otro caso, ¿cierto?, similar a lo que estabas planteando, y también ocurrió, ¿cierto?, en Cox's Bazar ocurre, es que tal como les mencionaba recién, los líderes, ¿cierto?, de las comunidades cumplen un rol fundamental, y ha pasado que una mujer abusada acudía, ¿cierto?, a este líder de la comunidad, contando en el fondo lo que había ocurrido. Este líder, sin acudir, ¿cierto?, a una de las organizaciones, ¿cierto?, para tratar de hacer un manejo del caso, sino que iba directamente contra el victimario, y lo aprendía, y resulta que después este victimario volvía a cometer el mismo abuso, incluso con mayor gravedad contra la mujer. Entonces ahí tenemos algún tipo de intervención que no es claramente humanitaria, pero que se da en el contexto de emergencia, en el fondo. Sí. Y luego la última parte, ¿podrías repetir un poquito? Que era más que nada, era más bien un comentario de discusión. Sí, no, como un comentario, un poco pensando en estas intervenciones que se hacen que buscan abordar como el problema, pero finalmente abordan una cosa que no es el problema de la violencia, que no es el problema de género, pero de alguna forma como que tienen esta chapa, como decir, claro, queremos fortalecer a las mujeres para que trabajen y eso genera un impacto negativo en relación a la violencia de género, o queremos ayudar a las mujeres en su salud reproductiva, pero en el fondo siempre viendo como desde ese aspecto de la mujer y no como considerando quizás que más que, no sé, entregar anticonceptivos, quizás hay otras maneras de fortalecer mejor a la mujer que a través de ese tipo de regulaciones. No sé, estoy como especulando. Claro, sí, como las sesiones, por ejemplo, que se están haciendo actualmente, que tratan de involucrar el tema del patriarcado, ¿cierto?, en las reuniones, e involucrar incluso a los hombres, porque yo también dentro de este análisis, ¿cierto?, de caso en Cox's Bazar, varios participantes también me comentaron, ¿sabéis que en verdad en las reuniones ni siquiera iban los hombres? O sea, no iban hombres en algunas reuniones, que se trataba de tocar este tema. Entonces, es súper importante que cuando hablamos de violencia de género también involucremos, ¿cierto?, a los hombres, jóvenes, ¿cierto?, niños, también dentro de la discusión, porque, o sea, todos somos parte de esto. Entonces ahí hay otro tipo de intervención que de alguna manera no logra ser muy fructífera. Sí, y luego, frente a la segunda parte de la discusión, sí, mira, yo en mi caso también siento que es importante tener esta actitud, que eso es lo que también me gusta de un poco de la ayuda humanitaria, que es como, a ver, ¿qué es lo que se necesita? A ver, agua, bueno, aquí traemos agua. O sea, igual de repente la intervención no va a ser perfecta en sí misma, ¿cierto? Porque el contexto es bastante complejo, pero de alguna manera si se está trabajando por ayudar, ¿cierto?, a personas que estén en extremo situación de vulnerabilidad, y después podemos ir de alguna manera mejorando estas intervenciones, yo igual lo aplaudo. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, no, sobre eso. Es que es súper interesante el poder mirar como la dualidad de la intervención, porque sin duda que es necesaria. O sea, sobre todo cuando los estados o generan la violencia que generan, ¿cierto? O no generan las protecciones que debieran generar, la satisfacción de las necesidades prácticas de las personas, el agua, la comida, el techo, la salud, ¿cierto? Son cuestiones elementales, como para poder avanzar en el resto, se requiere, no sé,
digamos, como cubrir las necesidades básicas. ¿Cachai? Y en ese sentido, creo que ahí, no sé, por nosotros que estamos estudiando intervención social, la intervención social es súper fundamental para poder generar como los procesos como de sensibilización o de resignificación de ciertos temas o espacios. Y ahí poder trabajar todo lo que son las necesidades más estratégicas, no sé, pensar en los temas de género, pensar, no sé, en la educación. Cuando tú hablas de incorporar a los hombres, ya, tenemos que incorporar a los hombres, pero ¿quién tiene que incorporarlo? ¿La intervención en sí misma? ¿Las mujeres tenemos que incorporarla a nuestras discusiones? ¿Los hombres tienen que tomar conciencia, o digamos, los hombres tienen que tomar conciencia de que tienen que incorporarse, que son un problema en el que también están involucrados y que depende también de ellos? ¿Sí? Entonces, Claro. Creo que en esa dualidad, digamos, de la necesidad práctica y la estratégica, la intervención social es fundamental, y en ese sentido, o sea, se agradece que el cruce de las disciplinas, por ejemplo, que sean abogados, abogadas. En mi caso conozco varias abogadas que están muy, digamos, involucradas con la intervención social transformadora, por ejemplo. Y eso le entrega un valor a la intervención también. Entonces creo que Claro. una sin la otra es como cuando desde el trabajo social hablamos o criticamos el asistencialismo, que sí tiene mucho de crítica, ¿no? Pero es lo que decía Fernando, o sea, si no tenemos la caja de mercadería cuando se necesita, la familia o la persona sencillamente no come. Y si no come, no podemos trabajar ningún otro elemento transformador. Claro, sí. Es que hay un poco también lo relacionado como los mismos conceptos que planteamos delante, o sea, con la prevención y la mitigación. Y como un poco la mitigación son estas intervenciones más rápidas, ¿cierto? Pero que de alguna manera no trabajan con ningún tema de fondo. Lo que así lo haría en el fondo la prevención, relacionándolo con la violencia de género. Eso, bueno, acá hay muchos temas más que son mucho también súper atractivos, como el derecho internacional humanitario, que es el derecho a la guerra, la formación de distintas convenciones relativas con el manejo de desastres, las tres más relevantes son en Japón, y distintos, bueno, tipos de intervenciones. Es un área que es muy compleja y considero que también es una herramienta en sí misma, en todo lo relativo a la ayuda humanitaria, porque también les puede dar a ustedes las ganas quizás de decir, ¿sabéis qué? Quizás me gustaría atreverme y trabajar un poco quizás en una organización, trabajando en contextos de emergencia. Entonces es muy relevante tener un poco toda esta, más que base, toda esta especie de conocimiento, ¿cierto? Y estructura que se relaciona con la gestión de desastres. E ir enfocándolo a distintas áreas que se relacionen más, por ejemplo, con el magíster de ustedes. Estimadísimos, ¿quieren hacer otro comentario, preguntas? Bueno, no, agradecerte, José Miguel, por la charla, es súper interesante, la verdad. Sé que el tiempo es poco para hablar de un tema que es muy extenso y que probablemente en Chile falta mucho desarrollo todavía, ¿no? Parte de esta iniciativa de poder tenerte hoy día con nosotros contándonos de eso es para ver también si la gente se empieza a interesar, porque me parece que la psicología social y la intervención desde ahí tendrán, es algo que una aproximación, una disciplina que tiene mucho que decir, así que bueno, agradecerte por el programa, y nada, pues eso. ¿Alguna palabra de cierre, alguna cosa, José Miguel? No, bueno, decirles también, les agradezco, te agradezco, Nicolás, por la posibilidad. Nuevamente lo repito, para mí son tareas que son muy apasionantes, y la verdad es que nada, es una discusión que es muy atractiva. Así que hay mucho en el fondo que seguir discutiendo, que seguir analizando, muchos tipos de evaluaciones, intervenciones, estructuras, ¿cierto? Pero bueno, eso, la verdad es que contento por haber participado, y gracias por la participación, porque fueron todos muy participativos, y eso lo agradezco. Muchas gracias a ti, José Miguel. Con esto nos despedimos. Agradecemos también a Amelia, a Andrea Jaramillo, a Andrea Velasco, a Berta, a Fernando, Karina, Mirta y bueno, y a Marcos, que se tuvo que ir un poquito antes. Les pido por favor que hay un link ahí para poder evaluar la actividad, así que son 4 preguntitas muy rápidas, no les va a tomar más de un minuto, si lo pueden responder por favor al tiro para que no se les olvide, ¿ya?
Eso, y bueno, ya estamos preparando la actividad para el próximo mes para que les digan a sus compañeros, sus compañeras que no se las pierdan y que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. ¿Ya? Adiós, Chao, muchas gracias gracias. por todo. Chao, que estén bien. Buenas Chao, Chao, noches. chao, compañeros. Chao, Nos vemos gracias. mañana.